Ya, yo les voy a ir preguntando a modo de repasar lo que hemos hecho. Era 15 preguntas. Dice la primera, usted trabaja con una base de datos SQL Server 2014. Esto les dije a propósito porque hay diferencias entre una y otra versión. Contiene las tablas Customers y Orders. Las tablas están relacionadas por una columna Customer ID. Un ejemplo clásico entre maestro y detalle, ¿no? El detalle generalmente es la tabla más granular, en este caso órdenes. Dice, usted necesita crear una consulta que cumpla con los siguientes requisitos. La consulta debe retornar el customer name para todos los customers. Les indica la columna específica. Y el order date para cualquier orden que ellos hayan realizado. ¿Quiénes? Los customers, obviamente. La salida debe incluir customers que no hayan realizado ninguna orden. Si las relaciones entre customers y orders, como son llave foránea, hablo del customer ID, puede darse casos que nunca se registró, obviamente. ¿Qué tipo de consulta sin leer me permite mantener todos los registros de customers? Que era conceptual, en vez de perder mucho tiempo con la sintaxis. Con el left join, ¿no es cierto? Directamente cross join, nada que ver, esto mezcla todo con todo. Aquí hay un left, pero no se dejen engañar, a veces les da más de una opción. El right, nada que ver. Por si acaso verifico el orden de las tablas, está en el from, entonces nada que ver. Ninguna de las anteriores, esto es molestoso porque te hace durar. El join normal, que más bien me los va a filtrar. Entonces la respuesta aquí era left, no había por dónde perderse. Sin siquiera probar, porque era conceptual. La pregunta 2 dice, debe crear un procedimiento almacenado que actualice datos de múltiples tablas dentro de una misma transacción. Dentro de un store procedure, todo lo que ejecuta es una transacción. Debe al mismo tiempo asegurarse que si este proceso falla, la transacción termine y se deshaga. Deshacer es rollback. ¿Qué sentencia habilita este comportamiento en realidad? Que es una línea. Les he dicho este nombre raro, ¿no? Transaction abort habilitado. Conceptual también. No había ni que probar nada. El 3 dice, usted trabaja en una base de datos SQL Server 2014 que posee tablas Domestic Sales Orders e International Sales Orders con las siguientes características. Ambas tablas contienen más de 10 millones de registros, o sea, dos tablas, 10 millones, 10 millones, 20 millones de registros van a involucrarse. Cada tabla tiene una llave primaria llamada Sales Order ID. Eso quiere decir, cada tabla tiene su propio Sales Order ID. La información de ambas tablas es una distinta a la otra, son mutuamente excluyentes. Una no podría encontrarse en ambas tablas, quiere decir. Queremos un reporte agregado. Cuando digan agregado, quiero un max, count, sum, etcétera, etcétera, alguna de las funciones de agregación. Del total de ventas y cantidades. Necesita asegurarse que la consulta sea rápida. ¿Qué tipo de consulta sería adecuada para este escenario? Conceptualmente, sin ver las sintaxis y demás. ¿Por cuál me voy? En tema de optimización, el Union All, por el hecho de que no va a excluir repetidos, sería el más óptimo en este caso. Tengo un Union All aquí y otro Union All acá. ¿Cuál sería el más apropiado? Tengo dos opciones. ¿Por qué el primero? Ya. En tema de optimización, hemos dicho en el select, mientras más simple se mantenga, es más rápido, ¿no es cierto? No hay ese computation. Este segundo Union All tiene ya la agregación por cada porción o por cada pedazo de la operación. Está haciendo el computation una y dos veces. El primero, mientras tanto, primero hace el Union All
y después hace la operación de computation que les habló, las agregaciones. Y ese es directamente, por concepto, el más performante. ¿Sí? Ese sería con esta pregunta. El 4 dice, trabaja en una base de datos SQL Server 2014 que contiene una tabla order detail. Uno de los clientes que utiliza frecuentemente la tabla hace notar que la consulta que antes tomaba 1 segundo, ahora dura entre 30 y 40 segundos. Usted identifica la raíz del problema y determina que el índice NSI Order Detail Customer ID non-cluster está fragmentado. ¿Cómo resolvería ese problema? Conceptualmente, con todas las opciones. Si el índice está fragmentado, como les he dicho, el equivalente al disco duro fragmentado, ¿qué necesito hacer? Un rebuild. Así, sin revisar cada uno, tengo 2 opciones de rebuild. ¿Cuál es la correcta? Las 2 funcionan, pero no necesito hacer rebuild de todos los índices, ¿no? Solo del que me está diciendo que tiene problema. Perfecto. A lo que he visto, este es en el que han tardado un poco más. Dice, trabajo en un motor SQL Server 2014 y me han pedido un procedimiento almacenado con las siguientes características. Debe aceptar un parámetro de entrada IN para el campo Customer ID y debe retornar un número entero simple al hacer la llamada. Y esta pregunta te dice que cada respuesta se complementa una a la otra. Es decir, uno era la definición y el otro era el uso del store procedure. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Sin revisar tanto detalle del código, ¿qué características debería buscar? El output, ¿no es cierto? ¿Cuál definición de store procedure tiene el output? Aquí tengo un candidato. Aquí tengo otro. Y el resto no tiene. De entre los dos, aquí está la definición y un return, que puede o no tener, es válido. Este de acá tiene output, pero me hace un return result, eso no sirve. Esto ya lo convierte o lo trata de forzar que sea una función, no sirve. Entonces, este primero es la mitad de la solución. La segunda parte, sí. Ah, ya, ese era un error de typeo. Aquí me dices, ¿no ves esto? En ese sentido sí, pero en contexto este debería ser el parámetro que viene a la consulta. Sí, es un error de typeo. Aquí le falta el ID. Me van a avisar los que tienen observaciones para que les dé un plus de su nota. Eso a veces se me va como es tanta información, pero contextualmente esto era lo que estaba buscando. Aquí hay un error de typeo que haría fallar, eso es verdad. Para el uso, un execute, busco los execute. Aquí ya no sirve, este no sirve, aquí hay un execute. Esto solo llama parcialmente al store procedure, no recibe el resultado, entonces no me sirve. El último, casi por descarte, declara la variable. ¿Por qué necesito una variable? Porque hay una salida, hay un output. El 1745 y el resultado que se va a almacenar en ese output. Entonces, esta era la segunda parte de la respuesta. ¿Sí? Aquí error mío del typeo, pero contextualmente yo creo que no había mucho problema. A ver, se me ha ido eso. Ya. Y usted trabaja en un motor SQL Server 2014 que tiene la tabla compras o purchase. La tabla contiene la columna datetime con una tiene una columna purchase time del tipo datetime. Existe un índice sobre esa columna. Necesita escribir una consulta que retorne los resultados exactos de una forma rápida. ¿Ya? Conceptualmente hemos dicho para que funcione bien el índice, porque el índice se aplica en el where, ¿no? El where y el where. La clave de este ejercicio era revisar los where como estaban hechos. Para que funcione bien el índice, habíamos dicho una regla interna, no tocar
la columna, es decir, no aplicar función. Este está bien, es candidato a revisar. Aquí le está haciendo un convert, descartado, no me sirve. Aquí está usando en un rango, entonces me sirve, candidato. Aquí también lo está usando como es original, entonces candidato. Tengo 3 para revisar. Me dice los resultados exactos. La función date, cada vez que lo ejecuto, va a cambiar, ¿no es cierto? Porque incluye segundos. Entonces, este igual no va a ser muy exacto. Descartado. Y este getDate acá, igual descartado, por esa misma razón, porque es una función que dinámicamente me devuelve el valor de tiempo y fecha actual, que va a variar en cada ejecución. Mi único candidato y por descarte quedó esto, pero ¿será lo que estoy buscando? Sí, porque es un rango y donde aplica el convert es sobre el date y es un rango de mayor o igual y menor. Así que por la variación, aunque haya de este getDate de milisegundos o segundos, como está dentro de un rango es el más válido que tengo en relación a las otras preguntas. Entonces este era el más apropiado. El 6, este era igual conceptual, me dice, en la consulta se ha pedido una lista de accionistas, el accionista será el equivalente a recolectar los account holder ID, que viven en ciudades que no tienen una ubicación de branch. ¿Quiénes son las ciudades o cuáles son las ciudades que tienen branch de esta tabla, de branch master? Aquí era conceptualmente ver cuál aplica. Quienes no tienen, dice, ¿no? No tienen, entonces busco las negaciones. No en este grupo, entonces cantado. Ahora su equivalente a este, ¿quién sería? A todos, ¿no? Y ya está. Conceptual. Tengo la siguiente tabla, el customers, customer ID, mobile number, home number, name, country. Me pide que cree un trigger que verifique si haya cambios en esta columna o en home number. Tengo 1, 2, 3, 4 candidatos. Aquí era más de sintaxis. ¿Existe columns changed? No. ¿Existe el update? Entonces es mi primer candidato. Columns updated hemos dicho no existe y el if exists or exists, esto lo vuelve complejo sin motivo, entonces mi candidato ideal es este. El 9 dice, tengo las tablas Student Code, Subject Code, que es la materia, y las marcas, que son las notas de los estudiantes. Actualmente tiene 50 registros de estudiantes, 50 estudiantes de varias materias. Necesito una consulta que genere el ranking basado en su nota promedio en forma descendente. Ya con esa línea, ¿vos cuáles debería buscar? ABGs, ¿no? Promedio. Este no aplica porque no hay ABG. Aquí tengo otro candidato ABG. No hay ABG y no hay ABG. Tengo solo 2 candidatos. Dice, si uno más estudiantes tiene el mismo promedio, el mismo valor de ranking debe ser otorgado a esos estudiantes. ¿Sí? Entonces de entrada es un ranking, que puede ser el dense rank o el rank como tal. Rangos consecutivos deben ser omitidos cuando el mismo valor de ranking es utilizado. Conceptualmente, ¿quién hace ese trabajo? ¿El rank o el dense rank? El rank, ¿no es cierto? Si quisiera yo que sean consecutivos, dense rank, un rank denso. Así, sin estudiar mucho el código, ya tengo mi candidato, ¿no es cierto? Descartando el resto. Por si acaso, student code, rank over, el promedio de las marcas en orden descendente de estudiantes y ahí el group by. El group by es obligatorio porque estoy usando una función de grupo. El 10, tengo 2 tablas, customers y orders. Dice, clientes globales realizan órdenes desde varios países. Se pide crear una consulta que permita obtener el país desde el que cada cliente realizó la mayor cantidad de pedidos. Más o menos el mismo contexto del anterior.
Sin leer tanto detalle de la consulta, ¿qué es lo primero que yo buscaría? ¿Un conteo? La mayor cantidad de pedidos. ¿Qué busco? Aquí tengo un count, aquí tengo un count, y aquí no hay conteos. Como estoy buscando cantidad de pedidos, voy a buscar el count de la cantidad de pedidos. Me dice la mayor cantidad. Si lo ordeno descendentemente, va a marcar 1, que es el top del primero, que si yo lo filtro ese ranking 1, estoy agarrando el más alto, ¿no es cierto? ¿Cuál es su candidato para acá? Tienen el ranking y eligen el primero. Aquí tiene un inner join que hace un count de forma descendente, pero no hay ranking acá, ¿no es cierto? No me sirve. Aquí tienen ranking, pero está el conteo de forma ascendente, entonces va a ser desde el menor al mayor, no les sirve. Aquí tienen ranking, pero hay una partición, te los va a subdividir, entonces tampoco te sirve. ¿Cuál era el candidato ideal acá? El primero, ¿no? De forma descendente, y solo agarró el primero, sin entrar tanto detalle. Aquí era regalo para mí, pero no sé por qué algunos se han confundido. Dice, ¿cuál es el operador más deseado en un plan de ejecución? Ya con esto. SIC, a secas, ni siquiera leo el resto. Dice, este tipo de dato no necesita un valor explícito cuando hago el insert. Exacto. Esto hemos usado para hacer la migración de datos, ¿no? Para la integración de datos, perdón. Una tabla puede tener un solo cluster index y este está reservado exclusivamente para la llave primaria. Falso, porque yo podría asignarlo a otra clave no primaria, ¿no? Pero idealmente debería ir a la llave primaria. El índice cluster permite el uso de la sentencia include en su definición. El include es exclusivo para los non-cluster. ¿Sí? Entonces, falso. ¿Es posible utilizar el mismo nombre de un índice en otra tabla? Este era medio tricky, ¿no? Porque el nombre completo del índice sí o sí incluye el nombre de la tabla por delante. Entonces no podrías nunca repetir el mismo nombre porque de entrada no te permite crear la misma tabla dos veces. Entonces, falso. ¿Cuánto? ¿Cero? ¿Qué es? Hay que hacer submit, ¿no? Y ese era su examen. Muy complicado. Era conceptual, si se dan cuenta. Ahora, lo que yo les doy las pautas, este es, y la mayoría he visto que tienen buen nivel, este es el examen que han dado ustedes. Y todos, la verdad, están con un nivel para aprobar este examen. Claro que yo no los he cobrado $80, ¿no? Pero pueden dar este examen. Y es todo el curso, toda la preparación, y es la intención de este módulo también, prepararlos como para que ya puedan dar un examen técnico de este tipo. Obviamente ya el siguiente paso depende de ustedes. La mayor intención de esas dos evaluaciones es que ya pierdan el miedo de un examen de certificación. Han visto que no es así algo fuera de lo común ni algo, no sé, rebuscado. Son escenarios típicos, nada más hay que pensar. Y me ha encantado que varios cuestionaban, ¿no? Y daban observaciones, eso es bienvenido. Han visto que las preguntas no son perfectas, hay foros por eso para cuestionar las preguntas. Pero ustedes ya saben cómo es y hay buen nivel, chicos, ojalá se animen. Este es el número del examen. Así son las preguntas. El resto ya depende de ustedes. Obviamente hay más preguntas, yo les he dado 15 de prueba, un examen real tiene entre 65 o 68 preguntas. Se estudiar un poquito más y ya está, ese es el examen. ¿Alguna pregunta, observación del examen?
Ya. Vamos a seguir entonces. Y con esto damos oficialmente cerrado la parte de bases de datos relacionales. Vamos a entrar a una segunda parte donde quiero que más que todo me colaboren porque esta parte no es evaluada. Tal vez hay gente que ya ha estado trabajando. Mi experiencia va más por este motor de base de datos, como se habrán dado cuenta. Esta sección muy poco lo he manejado ocasionalmente y no podría considerarme que estoy con una expertise más del promedio en estos otros motores de base de datos que yo los he elegido, que vale la pena por lo menos echarle una mirada. Y solo tenemos el día de hoy y mañana, no da para que cubramos todas estas bases de datos. Lo que yo he decidido es, conceptualmente vamos a avanzar. Dos, estoy hablando de Redis el día de hoy y MongoDB vamos a hacer mañana, pero lo vamos a hacer con algo de práctica para que experimenten y conozcan. Conceptualmente vamos a tocar lo que es Cassandra. Neo4j ya no nos alcanza el tiempo. Como ya están comenzando, ya están con la cabeza en trabajo final, no les quiero cansar más. Es un tópico de cultura general para ver y decidir, dependiendo del proyecto que llegaran o pudieran llegar a trabajar, pudieran ustedes opinar cuál sería el mejor camino a seguir. Que en realidad es la intención de esta parte del módulo. Profundizar cada base de datos necesitaríamos por lo menos una semana, si no es más. Tiene su propia lógica de trabajo, tiene su entrenamiento. Este de Mongo, por ejemplo, tiene su propio centro certificador en el Mongo University. Con eso yo les digo todo el tiempo que se necesita para poder trabajar. Y hacerlo en una clase medio que ya notan la diferencia entre lo que son conceptos, práctica y toda la experiencia que deben tener. Entonces los vamos a conocer superficialmente. Sí, vamos a comenzar primero por los conceptos que aplican a la necesidad de utilizar este tipo de base de datos, que en realidad no son las únicas, son bastantes opciones. En esta sección, si hay gente que ha tenido la suerte de trabajar con este motor y quisiera complementar algo o hacer alguna observación, es bienvenido. Acá yo les doy la libertad de que retroalimentemos la clase y puedan aumentar más cosas. No sé, alguien me puso en el chat si era la versión Alpine, yo no tengo ni idea qué es eso, honestamente hablando. Pero si alguien me explica y me dice que para esto me sirve o esta limitación tiene, bienvenido.